ya definimos lo que es un conjunto, el rectángulo que vamos a usar, bueno, el conjunto R que vamos a usar, ¿sí? Es la unión de todos estos conjuntos, cubos o cuadrados, como los queramos ver, ¿sí? Todo es la unión de todos estos R y N, ¿sí? Toda esta unión me va a establecer un rectángulo, ¿sí? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un conjunto, así como lo habíamos visto, conjunto X, ¿sí? Y de alguna manera quiero ahora sí acotarlo, lo podemos ubicar aquí. Bueno, más o menos. Entonces, este sería mi conjunto R, como el de inicio, ¿sí? Este conjunto R encierra el conjunto X, pero lo que me interesa a mí es no nada más el conjunto R o el conjunto X o los dos. Me interesan además los elementos o los términos que forman al conjunto R. Sí, lo voy a hacer de momento así. Entonces, ya de entrada, ya con la definición de volumen, ¿sí? Ya el conjunto R ya en sí mismo me puede dar un valor, o sea, un rectángulo cualquiera que yo tome y me encierre al conjunto X, ya en esencia eso me da una aproximación en términos de volumen. En este caso, en términos del área, ¿sí? El área de X, ¿sí? De alguna manera va a ser va a tener una aproximación con R, ¿sí? En este sentido, aquí es donde va a tener mucho que ver lo que vamos a ver posteriormente, ya cuando hayamos definido las propiedades y la integral, ¿sí? De la integral. Ya cuando estamos trabajando con R2, o más bien con integrales en R2, o integrales dobles, integrales triples, esto nos va a dar mucha visión, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes observan esto, al acotar este conjunto de esta manera, ¿sí? Me queda esto. Ya con los rectángulos, o en este caso con los cuadrados, pues puedo dar una aproximación más cercana porque no necesito todos los cuadrados, me basta con unos cuantos de R, ¿sí? Pero también si se dan cuenta, puedo observar que hay rectángulos dentro. Estaba deshaciendo nada más, permítanme. Ahora sí. Entonces, hay rectángulos o cuadrados que están por dentro. ¿Esto a qué les recuerda, jóvenes? ¿Se ubican o no se ubican? Una cuadratura, ¿no? Sí, en particular, si ustedes se dan cuenta, lo que estamos, pues, rellenando, por dentro es esto, ¿sí? Y por fuera, pues, lógicamente, es esto. De alguna manera, si yo doy un refinamiento, ¿qué pasaría? O sea, si de alguna manera estos valores
que tienen los rectángulos tienen un valor definido por K. Si yo tomo el siguiente valor de K, ¿qué pasaría? Haríamos, creo que más chicos esos, pues, esa cuadratura para poder calcular un poquito más exacto, pues, lo que buscamos. Exactamente, si ustedes se dan cuenta, el valor de la, como lo llamamos, esta cuadratura o esta retícula, tiene una aproximación con respecto a los cuadros que encerramos en rojo, ¿sí? Pero si nosotros tomamos el siguiente valor de K, lógicamente lo que va a pasar es que va a pasar esto. Y eso es para todos los cuadrados, porque lógicamente cuando nosotros damos el siguiente valor de K, la retícula se hace más fina. Es el famoso refinamiento, que luego se hablaba en cálculo 1, o ya habrán ustedes oído hablar de ello en cálculo 2, en cálculo 4, perdón, en otro curso que hayan tomado. ¿Sí? Entonces ya con esto, pues lógicamente, ¿qué va a pasar? Pues de alguna manera vamos a poder dar una aproximación, como lo acaban de decir, una aproximación más, vamos a poder dar un volumen más próximo, es la palabra correcta, un volumen más próximo, ¿sí? O más semejante al volumen o al área de X, ¿sí? Y va a pasar lo mismo, exactamente lo mismo, con el área del interior. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, voy a trazar ahora con verde afuera, ¿sí? Estamos dejando de lado un montón de cuadros, ahora de los pequeños, ¿sí? Entonces, pues, lógicamente me tardo un poco más. Y bueno, ahí más o menos. Entonces tenemos estos, ¿sí? En pocas palabras, lo que está ocurriendo es que estamos eliminando parte del área ¿sí? Ahí todavía pude haber eliminado algún otro, pero ya la aproximación, y va a pasar lo mismo exactamente con los cuadrados de adentro. Si se observan, los cuadrados de afuera hacen que el área este área de los cuadrados más chicos sea menor que la primer área de los cuadrados con el primer valor de K. El segundo valor de K ya permite tener una unión de conjuntos de R, ¿sí? Que están contenidos dentro de otra unión, ¿sí? Pero evaluada con otro término o con otro valor de K, ¿sí? Con otro rango de K, ¿sí? Pero al final todos forman parte del mismo conjunto R. Ahora, por dentro del conjunto X, ¿sí? Si ustedes se dieron cuenta, por fuera se contrajo, pero por dentro se expande, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un cilindro, por ejemplo, y por fuera tienen un globo inflado, si ustedes desinflan el globo, pues lógicamente lo va a cubrir hasta que lo toque por completo el cilindro, pero más bien la esfera. Pero si por dentro tenemos otro globo, ¿sí? Y no está inflado, conforme yo vaya inflando ese globo, va a ir tomando también la forma de la esfera. Entonces va cubriendo más volumen por dentro y va cubriendo menos volumen por fuera. Entonces se van aproximando los volúmenes. Cuando nosotros damos un refinamiento, ahorita estoy hablando de refinamiento sin saber a grandes rasgos, sin haberlo definido todavía, pero es ya un esbozo, ¿no? A grandes rasgos ahorita. En estos términos, ustedes se podrán dar cuenta de la importancia que va a jugar
¿sí? El hecho de que nosotros podamos definir de maneras más pequeñas estos rectángulos, ¿sí? Y esto les puede servir a ustedes para usarlo en el momento de que hagan un ejercicio, lo pueden usar porque ya está definido, ¿sí? Y sin ningún problema pueden hacerlo. ¿Alguna cosa que hayan observado, jóvenes, que quieran compartir o alguna duda que tengan? No. Ok. Bueno, ya una vez que hemos hablado de estos conjuntos que están por dentro del conjunto X y que están por fuera, pues lógicamente a partir de esto que hemos observado, podemos entonces ya definir algo, ¿sí? Y lo voy a hacer en R2, pero esta definición se puede tomar en Rn también, de forma generalizada, ¿no? Entonces, la definición que voy a dar es la siguiente. Tomar el lápiz. Ahora sí. Definición. Para un conjunto X en R2, ¿sí? Acotado. Sí, cuando digo que es acotado estoy pensando en una bola de radio epsilon que lo cubre, ¿no? En este caso un disco de radio epsilon que lo cubre. Y pues lógicamente eso me permite encerrarlo en un rectángulo. Existe, o sea, X, tal que existe R, un subconjunto de Rn, ¿sí? Donde donde llamamos como les digo que es para Rn, lo voy a sintetizar en estos términos, ¿sí? Vamos a llamar cubos interiores, ¿sí? O sea, cubos llamamos cubos interiores al conjunto S de rango K en X, ¿sí? Y este va a estar definido por la unión de los R y K más bien Rn. Aquí yo estaba poniendo otra cosa. RIN o puede ser RI2, o sea, si es en 2 dimensiones, ¿sí? Y lo importante está aquí, donde RNI esté contenido propiamente en X, ¿sí? O sea, todos los conjuntos o todos los cubos o cuadrados, dependiendo de qué estemos trabajando en Rn, en R2, en R3, si están contenidos dentro de X, ¿sí? Como lo estamos observando arriba, ¿sí? Como lo estamos observando aquí, en la parte de adentro tenemos pues una serie de cuadrados o cubos que están enteramente contenidos. Los que no estén enteramente contenidos no forman parte de este conjunto. Aunque tengan
aunque estén casi completos, ¿sí? Como por ejemplo este de aquí, que solo le falta una esquinita, ese conjunto o ese cubo no pertenece a esta unión, ¿sí? No pertenece a los cubos interiores. Tienen que estar enteramente contenidos. No basta con que esté la mayor parte de los elementos del área. No, tienen que estar por completo. Entonces, si están enteramente contenidos, son parte de este conjunto que llamamos cubos interiores. Y vamos a llamar cubos exteriores al siguiente. Entonces, 2 cubos exteriores, llamamos cubos exteriores, ¿sí? A los SK de X. Y estos van a ser los conjuntos, la unión de los conjuntos R y N, ¿sí? Recuerden, N es lo que me determina la dimensión y es el número que puede tomar en el índice, ¿sí? En este caso en los naturales, puede ser los naturales, pero puede ser cualquier índice. Tomémoslo de momento así. Entonces, donde R y N, intersección, ya no con conjunción, intersección con X sea distinta del vacío. ¿Sí? Si esto ocurre, entonces voy a tener a ese conjunto, lo voy a llamar conjunto de los, conjunto de, conjunto de los cubos exteriores. O sea, se podría decir que son los que están afuera de X. Sí, pero que tienen intersección, o sea, son los que están por fuera, pero que intersectan, aunque sea en una pizca, aunque toquen la frontera de X, ya forman parte de este conjunto. Todos los demás ya los descontamos, ya no forman parte de este conjunto. Bueno, podemos decir que sí, pero no me interesan estos conjuntos, estos cubos que ya no tocan a X, porque ya no forman parte del volumen que me interesa calcular. ¿Sí, jóvenes? Entonces, ese es el punto. A partir de aquí, pues lógicamente podemos ver algo claramente, ¿no? Una observación. La observación es la siguiente. Sean X un subconjunto en Rn, o sean X y R, más bien, déjenme ponerlo así. X y R, ¿sí? Lógicamente en la connotación que estamos manejando, subconjuntos de Rn, tal que X está contenido en R, ¿sí? Se cumple. Y esto es por definición que SK de X está contenido, o sea, los cubos interiores están contenidos lógicamente en X y los cubos exteriores contienen a X. Eso como observación. ¿Alguna duda con esto, jóvenes? Bueno, para este caso podemos dar ahora una siguiente definición. Con esto ahora sí podemos dar una definición de partición, ¿sí? Exclusiva para este tipo de conjuntos. ¿Cómo sería esta definición? Sí, veamos.
vamos a tener al conjunto R, ¿sí? Conjunto de Rn, su conjunto tal que la familia de n cubos o de cubos, ¿sí? De cubos de R, o sea, cubos R y de n contenidos en R. Forman una partición en R si cumple lo siguiente. 1, que para toda I en que va de 1 hasta L, ¿sí? R y N tiene que ser distinto del vacío, como base. 2. Para todo IJ, para todo IJ, también que pertenecen de 1 a L, el interior, donde el interior de R y J, pero ni N, ¿sí? Intersección con el interior de R, J, RJN, ¿sí? Es distinto, más bien, si es distinto del vacío, si esto ocurre, va a pasar como lo que habíamos discutido anteriormente. Para la partición, entonces R y N es igual a R JN. Y por último, R va a ser la unión de todas las R y N con I que va de 1 a L. Esa sería nuestra definición de partición, jóvenes. Ahora, todo esto, de alguna manera, parece, dicen, bueno, ¿y todo esto como para qué? ¿Alguno de ustedes se imagina para qué nos sirve todo esto, jóvenes? Bueno, pues nos va a servir para definir lo que es lo que nos va a servir como definición de medida, ¿sí? Entonces, estos son los primeros pasos de todo lo que vamos a entender o de todo lo que vamos a necesitar para definir la medida. Ahorita ya con esto avanzamos bastante el día de hoy, ¿sí? Entonces quiero dejar para mañana algunas cosas, ¿sí? Y yo creo que mañana ya podemos vislumbrar ya la definición de medida, ¿sí? Porque antes tengo que discutir otras dos cosas antes de adentrarnos en esta parte de lo que es en sí la medida.
hay que ver qué pasa cuando tenemos diferentes valores de K, ¿sí? Y qué pasa con los diferentes conjuntos que se forman, porque vamos a tener los cubos interiores para un valor de K, pero también vamos a tener, si nosotros hacemos un refinamiento, vamos a tener ahora un nuevo valor de K que va a incluir otros términos y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa con los cubos interiores de un valor de K? ¿Qué pasa con respecto a qué pasa con los otros cubos interiores con el siguiente valor de K? Y así sucesivamente. Y que lo mismo con los valores de K para cubos exteriores. Entonces, eso los va a formar subconjuntos que se van a ir conteniendo anidadamente de un lado y del otro, pero eso ya lo veremos la próxima semana. Se los anticipo para que de alguna manera se vayan imaginando qué va pasando. Ya con lo que vimos ahorita ya se pueden dar una idea de qué es lo que va a ocurrir. ¿Alguna duda o alguna pregunta extra que tengan, jóvenes? Entonces, bueno, jóvenes, si no hay más preguntas, más dudas, pues los dejo con esto y pues aprovechen la tarde que les queda, o que les queda de la tarde más bien, y nos vemos mañana. Que descansen y hasta pronto.